hablarles sobre el contrato de agencia comercial y el contrato de corretaje. En el contrato de agencia comercial lo encontramos estipulado en el artículo 1317 del Código de Comercio, en el donde nos señala que el contrato de agencia comercial es el agente que recibe el encargo de promover o explotar el negocio de una empresa, y nos señala dentro del primer inciso que por medio de este contrato un comerciante asume en forma independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios en un determinado ramo dentro de una zona prefijada en el territorio nacional y como representante de agente o empresario nacional o extranjero como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo. En resumen, es un contrato denominada agente que debe ser comerciante para que venda sus productos y los produzca o preste sus servicios en determinado territorio, actuando de forma independiente y estable como representante de uno o varios productos o servicios. Las características de este contrato las encontramos a través de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 3645 del 9 de septiembre del 2019 y nos la resumió de esta siguiente forma. Nos habla que es una forma de intermediación, el agente tiene su propia empresa y la dirige autónomamente. La actividad del agente se encamina a proveer o explotar los negocios de un empresario en un territorio determinado. La intervención del agenciado en la ejecución del encargo encomendado es apenas natural. El desempeño de la labor exige permanencia y estabilidad. El gestor tiene derecho a una remuneración. De lo anterior podemos resaltar que la independencia o la autonomía del agente comercial que debe tener una empresa propia es el establecimiento de comercio y de esta manera jurídicamente deben de ser independientes. Los requisitos del contrato de agencia comercial los encontramos en los siguientes artículos del Código de Comercio, en donde estipula que el contrato de agencia comercial debe constar por escrito y, lo más importante, debe ser inscrito al registro mercantil de la Cámara de Comercio. El contenido del contrato de agencia comercial lo encontramos en el artículo 1320, en donde nos estipula que este contrato de agencia comercial debe contener los siguientes. Primero, el nombre, apellido, domicilios, documento de identificación de las partes intervinientes en el contrato, ya sea empresario y agente, el objeto del contrato y las actividades a desarrollar, los poderes o facultades del agente y sus limitaciones, el término de duración del contrato y, por último, el territorio en el cual se va a desarrollar las actividades del agente. Los aspectos relevantes del contrato de agencia comercial podemos indicar que, adicional a lo señalado, este contrato comercial tiene unos aspectos que deben ser considerados especiales y que son muy propios de esta figura, y cabe señalarlos. En principio, la geografía o la ubicación de la agencia comercial. Tiene unas características que van de acuerdo al artículo 1318 y nos dice que, salvo pacto en contrario, el empresario no podrá servirse de varios agentes en una misma zona y para el mismo ramo de actividades o productos. Por lo general, solo hay un agente en cada área geográfica para evitar la competencia entre encargos de un mismo negocio, independencia, autonomía del agente comercial. Esta independencia cabe resaltar que no es absoluta y solo lo es respecto a la organización empresarial del agente comercial, más no respecto a la ejecución de la agencia como tal. También encontramos en el artículo 1320 la intervención del empresario en la ejecución del objeto jurídico de la agencia comercial. Cabe destacar que en este artículo 1321 lo que nos quiere dar es a cumplir unas obligaciones, y estas obligaciones, primero, cumplir lo que se ha encomendado conforme a las instrucciones recibidas por el empresario, dar las informaciones correspondientes al empresario relativas condiciones del mercado, ya sea
la que solicite o la que sea por iniciativa del agente. También, además, se deduce que esta clase de contrato es la obligación del agente en ejercer la agencia de manera personal y que este contrato tiene características de intuición personal, lo que quiere decir es que va más allá de cumplir ciertas limitaciones laborales. Naturalmente, el incumplimiento de estas obligaciones pueden dar lugar a la terminación de la agencia comercial. Para ello encontramos que esta terminación de contrato de agencia comercial la encontramos estipulada en el artículo 1324 del Código de Comercio, y dentro de la terminación del contrato dice se termina por la misma causa del contrato de mandato y naturalmente por vencimiento del término pactado. Por otro lado, el empresario sin justa causa que dé por terminado el contrato de agencia, además de la recompensa mencionada, debe pagar una indemnización al agente como gratificación a sus esfuerzos. De igual manera, habrá lugar a dicha indemnización cuando el contrato sea terminado por el agente por justa causa imputable al empresario. Encontramos que la definición del contrato de corretaje están dentro del artículo 1340 al 1353 del Código de Comercio, y es un contrato en virtud la cual de una parte llamada corredor es experta y conocedora del mercado y que contrae para cada denominado cliente el encargante o proponente a cambio de una comisión, que la obligación de gestionar es promover, inducir la celebración de un negocio poniéndola en conexión con otros sin tener vínculos de colaboración, dependencia, mandato o representación de alguno de ellos. En cuanto a estas características, por ende, el contrato mercantil es típico, nominado, consensual, bilateral, principal, autónomo, independiente, honoroso, conmutativo y de libre discusión. El artículo 1341, en donde nos estipula que se debe pagar lo que se pacte dentro del término a actuar del intermediario, y la falta de estipulación, lo que se paga usualmente por labor o lo que se finjan, los que se vayan a fijar los peritos, y que de ahí se establece el pago del corredor corresponde a las partes de igual proporción. Los derechos del corredor los encontramos en el artículo 1342. Las obligaciones de las partes y en especial del corredor, que por su oficio tiene una gran responsabilidad, lo que quiere decir que para ejercicio de su profesión exige conocer ampliamente el mercado donde presta sus servicios. Obligaciones del corredor encontramos encargo, en el cual el corredor debe dedicar su esfuerzo e idoneidad profesional al negocio comercial que celebran entre dos o más personas, y hace todo lo que sea necesario para que la actividad o diligencia del encargo de la gestión encomendada llegue a buen término. De reserva encontramos que el corredor debe mantener en secreto toda información que le comuniquen las partes, así como lo de informar del desarrollo de la negociación sin afectar el compromiso de reserva de la información. El de no delegar el encargo, el corredor no está facultado para delegar la responsabilidad que tiene en el contrato de corretaje. La diferencia entre el contrato de agencia comercial y el contrato de corretaje, encontramos que la Sala Civil, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SC 1221 del 2018, relaciona los siguientes aspectos que diferencian el contrato de corretaje del contrato de agencia comercial y que en ocasiones suele confundirse. La primera es la actividad del corredor, es libre de ser ejercitada, mientras que en el agente está impuesta en el contrato. El corredor actúa imparcialmente, acercando a quienes requieren de sus servicios, en tanto el agente actúa siempre del interés principal. El de agencia es un contrato de duración y el de corretaje no. El agente bien contrata o simplemente promueve o aproxima clientes a su representado, mientras que el corredor tan solo promueve o busca clientes, pero nunca contrata con ellos por cuenta de su mandante. El agente por lo común opera en una zona de exclusividad en favor de un representado, mientras que
no sucede en el corretaje, porque el corredor no soporta ninguna exclusividad en favor de su cliente. En el corretaje es libremente revocable por el mandante. Esta facultad está restringida en materia del contrato de agencia. En la agencia se basa en la mutua confianza entre las partes, mientras que en el corretaje no. La agencia es que promueve y explota negocios de los productos por el agenciante. En tanto, el corredor tan solo cumple una función de intermediario sin hacer parte del negocio, ya que el único papel del corredor es poner en contacto al comprador y el vendedor. Agradezco la atención prestada. Esta fue mi intervención para el curso de contratos mercantiles.